¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que Jesús realmente quiso decir cuando dijo, «Toma tu cruz y sígueme»? ¿Acaso estaba hablando de sufrimiento, de sacrificio, o hay un significado aún más profundo detrás de estas palabras? Muchos interpretan esta frase de diferentes maneras, pero hoy exploraremos la verdadera enseñanza de Cristo y el impacto que eso tiene en tu vida. Quédate conmigo hasta el final, porque este mensaje puede transformar tu andar con Dios. Y antes de continuar, ya quiero invitarte a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí siempre traemos reflexiones profundas sobre la Biblia que pueden fortalecer tu fe. Y si este tema te interesa, deja un amén en los comentarios para que yo sepa que estás siguiendo. Las palabras de Jesús registradas en Mateo capítulo 16, versículo 24, «Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame», fueron dichas en un momento crucial del ministerio terrenal de Cristo. Poco antes, Pedro había confesado que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Sin embargo, cuando Jesús comenzó a revelar que debía sufrir, ser rechazado por los líderes religiosos, morir y resucitar al tercer día, Pedro reaccionó tratando de impedir ese destino. Fue en ese contexto que Jesús corrigió la visión distorsionada de los discípulos sobre el propósito del Mesías. Él no vino a establecer un reino terrenal glorioso inmediatamente, sino para cumplir un plan divino que involucraba sufrimiento y redención. El concepto de un Mesías que debía padecer iba en contra de las expectativas de los judíos de la época. Ellos esperaban un liberador que derrotara a los opresores romanos y restaurara a Israel a su gloria. Para los discípulos, seguir a Jesús significaba caminar al lado de alguien que en sus mentes gobernaría con poder y autoridad visibles. Pero Jesús desafió esa idea al afirmar que no solo él mismo debía sufrir, sino que también aquellos que quisieran seguirlo necesitaban estar dispuestos a transitar el mismo camino. La cruz, un símbolo de vergüenza y dolor, se convirtió en la metáfora del discipulado genuino. Esta declaración de Jesús no fue una simple sugerencia, sino una condición para seguirlo. El discipulado no es una adhesión superficial a un grupo religioso, sino una decisión que involucra renuncia y compromiso total. La idea de tomar la cruz sugiere una entrega sin reservas, una disposición para aceptar las consecuencias de ser un seguidor de Cristo, incluyendo persecución y oposición. Para los oyentes de aquella época, esta era una afirmación impactante, pues la cruz era un instrumento de ejecución usado por los romanos para castigar a criminales de manera pública y humillante. La orden de Jesús también poseía un aspecto profundamente personal. Él no dijo solo tomen la cruz, sino tome su cruz. Esto indica que cada discípulo tendría su propio camino de entrega y sacrificio. El llamado a seguir a Cristo no se reduce a un sufrimiento genérico, sino a una experiencia individual de sumisión a la voluntad de Dios. Este convite es para todos, pero exige una respuesta voluntaria, pues Jesús empieza diciendo, «Si alguien quiere venir en pos de mí». El discipulado no es impuesto, sino elegido. Con esto Jesús desafiaba no solo las expectativas mesiánicas de la época, sino también la visión humana sobre éxito y propósito. Mientras el mundo busca confort y autopreservación, Cristo enseña que el verdadero camino hacia la vida pasa por la entrega total, lo que parecía una contradicción. Perder la vida para encontrarla, se convirtió en la esencia del llamado cristiano. Cuando Jesús usó la expresión «tome su cruz», los oyentes inmediatamente asociaron esta imagen a la brutalidad de la crucifixión romana. En el primer siglo, la cruz no era un símbolo religioso, sino un instrumento de tortura y muerte.
Los romanos usaban este método de ejecución para castigar a esclavos, criminales peligrosos y enemigos del imperio. Era una muerte lenta y agonizante, diseñada para infligir el máximo dolor y humillación pública. La víctima era forzada a cargar parte de su propia cruz por las calles, un acto que simbolizaba su total sumisión al poder de Roma. Para un judío de aquella época, la cruz también llevaba un significado teológico profundo. De acuerdo con la ley mosaica, conforme descrito en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, cualquier uno que fuese colgado en el madero era considerado maldito por Dios. Esto hacía que la idea de un Mesías crucificado fuera aún más inaceptable para los judíos, pues significaba que él estaría bajo maldición. Esta era la dificultad que muchos tenían en aceptar a Jesús como el Cristo, pues para ellos, un Salvador enviado por Dios jamás podría ser condenado a la muerte más vergonzosa de todas. Además del horror físico, la cruz simbolizaba la pérdida total de estatus, derechos y dignidad. A diferencia de otras formas de ejecución, la crucifixión no era solo un medio de matar a alguien, sino de exponerlo a la mayor deshonra posible. El condenado era despojado, golpeado y fijado a la cruz. Ante todos, un espectáculo público para desalentar cualquier intento de rebelión contra el imperio. Este detalle hace que las palabras de Jesús sean aún más impactantes. Él no estaba llamando a sus seguidores a un viaje de gloria terrenal, sino a un camino de humillación y entrega total. Sin embargo, la cruz también se convirtió en el símbolo máximo de la redención. Lo que era un instrumento de muerte fue transformado por medio del sacrificio de Cristo en una señal de victoria sobre el pecado y la muerte. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 6, versículo 14, declaró que se gloriaba solo en la cruz de Cristo, pues en ella el mundo estaba crucificado para él, y él para el mundo. Esto muestra que tomar la cruz no es simplemente sufrir, sino identificarse con Cristo de manera tan profunda que los valores de este mundo pierden su dominio sobre nosotros. La cruz en el mundo antiguo representaba vergüenza y destrucción, pero en las palabras de Jesús se convirtió en el emblema del verdadero discipulado. Él no llamó a sus seguidores a un camino fácil, sino a una entrega radical. Quien desee seguirlo necesita entender que la cruz no es un accesorio o un símbolo decorativo, sino un llamado a vivir en completa rendición al propósito divino. Cuando Jesús ordenó que sus discípulos tomaran su cruz, Él estaba hablando sobre una entrega que iba más allá del simple sufrimiento. En Lucas capítulo 9, versículo 23, esta misma declaración aparece con un detalle adicional. Tome su cruz cada día. Esto indica que el llamado de Cristo no era para un acto aislado de sacrificio, sino para un viaje continuo de entrega y obediencia. A diferencia de la expectativa común, donde la fe es muchas veces vista como un medio de bendición y prosperidad, Jesús presentó el discipulado como un camino de autonegación. El sacrificio personal exigido por Jesús no significa solo renunciar a algo, sino colocar la voluntad de Dios por encima de los deseos propios. Esto puede involucrar renunciar a ambiciones egoístas, abandonar pecados que nos esclavizan o incluso enfrentar persecuciones por causa del Evangelio. El mismo Jesús vivió esta realidad. Él no pidió de sus seguidores algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Desde el inicio de su ministerio, enfrentó rechazo, oposición y al final entregó su propia vida por amor. A lo largo de la historia, muchos cristianos entendieron y vivieron esta verdad. Los apóstoles fueron perseguidos, encarcelados e incluso muertos por su fe. El mismo Pedro, que una vez intentó impedir que Jesús siguiera hacia la cruz, más tarde aceptó su propio martirio, siendo crucificado cabeza abajo.
Pablo, que inicialmente perseguía a los cristianos, luego declaró en Gálatas capítulo 2, versículo 20, «Ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí». This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also, they're a literal vampire. And suddenly, my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Estos ejemplos muestran que tomar la cruz significa renunciar al propio control sobre la vida y permitir que Dios guíe cada paso. Esta idea de sacrificio personal también se refleja en las enseñanzas apostólicas. En Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo exhorta a los cristianos a presentarse como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo que demuestra que la vida cristiana debe estar marcada por una entrega continua. El verdadero discípulo entiende que su vida ya no le pertenece, sino que fue comprada a un alto precio. Tomar la cruz significa, en última instancia, morir a uno mismo. No se trata de buscar sufrimiento por sufrimiento, sino de estar dispuesto a perderlo todo por amor a Cristo. Cada cristiano enfrentará diferentes desafíos en este proceso, pero la esencia del llamado permanece la misma: un compromiso inquebrantable con Cristo, independientemente del costo. En Lucas capítulo 14, versículo 26, Jesús hizo una declaración aún más radical sobre el discipulado. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas e incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. A primera vista, esta afirmación parece dura, pero lo que Cristo estaba enseñando es que seguirlo exige prioridad absoluta. La palabra aborrece en este contexto significa amar menos, es decir, el amor por Cristo debe ser tan superior a cualquier otro afecto que, en comparación, los lazos terrenales parezcan secundarios. El discipulado auténtico exige renuncia. Cuando Jesús dijo que tomara la cruz, Él estaba indicando que aquellos que desean seguirlo deben estar dispuestos a renunciar a todo, incluso a sus propios planes y sueños. Esto no significa que todos deben abandonar a sus familias o posesiones, sino que nada puede estar por encima del compromiso con Cristo. El joven rico, por ejemplo, al ser invitado a vender todo y seguir a Jesús, se entristeció porque su riqueza era su verdadero amo. Quería la vida eterna, pero no estaba dispuesto a pagar el precio de la renuncia. El costo del discipulado no es solo teórico, se manifiesta de diversas formas en la vida cristiana. Muchos enfrentan persecución, rechazo social o incluso la pérdida de oportunidades por causa de la fe. En los primeros siglos, aceptar a Cristo podría significar ser lanzado a los leones o quemado vivo. En algunas partes del mundo hoy, los cristianos aún son encarcelados y asesinados por su fe. Incluso donde hay libertad religiosa, seguir a Cristo de manera genuina puede significar ser ridiculizado, perder amistades o ser marginado.
Jesús usó dos parábolas para ilustrar esta realidad. Un hombre que desea construir una torre y un rey que va a la guerra. En ambas, él enfatizó la necesidad de calcular el costo antes de comprometerse. Seguir a Cristo no puede ser una decisión impulsiva o basada solo en emociones pasajeras. Es un compromiso para toda la vida que exige perseverancia y fidelidad, incluso ante las dificultades. De esta manera, el verdadero discipulado no es un camino de conveniencia, sino de entrega total. Quien desea seguir a Cristo necesita estar dispuesto a cargar su cruz diariamente, sabiendo que la recompensa final no está en este mundo, sino en la eternidad. Muchas personas interpretan la orden de Jesús de tomar la cruz como una referencia a cualquier tipo de sufrimiento. Expresiones como «esa es mi cruz» son frecuentemente usadas para describir problemas financieros, dificultades familiares o enfermedades. Sin embargo, la cruz de la que Jesús habló no se refiere simplemente a las dificultades de la vida, sino a un compromiso intencional de seguirlo, independientemente de las consecuencias. Es cierto que la vida cristiana no nos exime de sufrimientos comunes. La humanidad, como un todo, enfrenta pérdidas, desafíos y dolores. Sin embargo, lo que diferencia el discipulado cristiano es el sufrimiento que viene específicamente por seguir a Cristo. En Juan capítulo 15, versículo 20, Jesús advirtió a sus discípulos: «Si me persiguieron a mí, también perseguirán a ustedes». Esto significa que cargar la cruz implica enfrentar oposición y rechazo por causa de la fidelidad al Evangelio. El propio Jesús sufrió no solo físicamente, sino también emocionalmente y espiritualmente por causa de su misión. Él fue traicionado, abandonado, humillado y por último, muerto de manera cruel. Su sufrimiento no fue fruto del azar o de circunstancias de la vida, sino de su decisión de obedecer al Padre hasta el final. De la misma manera, cuando un cristiano elige vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, inevitablemente enfrentará resistencia. Por otro lado, no todo sufrimiento indica que alguien está cargando su cruz. Alguien puede sufrir las consecuencias de sus propias elecciones incorrectas sin que esto tenga cualquier relación con el discipulado cristiano. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículo 15, alerta que nadie debe sufrir como asesino, ladrón o malhechor, sino como cristiano. Esto muestra que hay una diferencia entre sufrir por causa de la justicia y sufrir por elecciones equivocadas. Cargar la cruz, por lo tanto, significa estar dispuesto a sufrir no solo de forma pasiva, sino activamente, por amor a Cristo. Implica tomar decisiones difíciles, negarse a sí mismo y mantenerse firme, incluso cuando esto trae consecuencias dolorosas. Ese es el verdadero sentido del llamado de Jesús. Jesús no solo ordenó que sus seguidores tomaran su cruz, sino que Él mismo fue el mayor ejemplo de esta entrega. En Juan capítulo 19, versículo 17, está registrado que Él cargó su propia cruz hasta el lugar llamado Calavera, donde fue crucificado. Este acto no fue solo un requisito romano, sino una demostración visible de lo que significa obedecer completamente la voluntad de Dios, independientemente del costo. Desde el inicio de su ministerio, Jesús vivió en total obediencia al Padre. Él renunció a su gloria celestial, convirtiéndose en siervo, como se describe en Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Él no buscó riquezas, reconocimiento humano o comodidad. Al contrario, fue rechazado, perseguido e incomprendido incluso por los más cercanos. Su vida fue marcada por la humildad y el sacrificio, culminando en la cruz. En el jardín de Getsemaní, Jesús enfrentó la agonía de la elección final.
En Mateo capítulo 26, versículo 39, Él oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esta escena revela la realidad de tomar la cruz. No es algo fácil o deseable desde el punto de vista humano, pero es la expresión máxima de confianza y sumisión a la voluntad de Dios. Cuando Jesús finalmente fue llevado a la crucifixión, Él cargó la cruz hasta donde sus fuerzas lo permitieron. El peso de la cruz era inmenso, no solo físicamente, sino espiritualmente. Allí, Él no llevaba solo un pedazo de madera, sino el peso de los pecados de toda la humanidad. Cuando sus fuerzas fallaron, Simón de Cirene fue llamado para ayudarlo, demostrando que, aunque cargar la cruz es un llamado individual, hay momentos en que Dios usa a otros para sostenernos en el camino. El ejemplo de Jesús al cargar la cruz nos enseña que seguir a Dios puede involucrar momentos de dolor y soledad, pero la obediencia siempre tiene un propósito mayor. Él no solo aceptó la cruz, sino que la soportó por amor. De la misma manera, aquellos que toman su cruz hoy deben hacerlo con la certeza de que no están solos y que al final hay victoria y gloria reservadas para aquellos que permanecen fieles. Cuando Jesús dijo: «Toma tu cruz y sígueme», los discípulos no entendieron inmediatamente la profundidad de este llamado. Ellos aún tenían expectativas mesiánicas ligadas a un reino terrenal y no podían concebir un Mesías que sufriría y moriría. Sin embargo, a medida que seguían a Jesús y veían su disposición para el sacrificio, comenzaron a comprender que el discipulado requería una entrega similar. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, los discípulos comenzaron a vivir esta realidad de manera intensa. La mayoría de ellos enfrentó persecuciones severas y al final el martirio. Pedro fue crucificado cabeza abajo, Santiago fue muerto a espada, Juan fue exiliado en Patmos, Pablo fue decapitado en Roma. Ellos tomaron literalmente la cruz, no solo de forma simbólica, sino como un testimonio público de su fe. La aplicación de esta orden, sin embargo, no se restringe al martirio. Los discípulos también demostraron lo que significa cargar la cruz en su disposición de renunciar al confort, al estatus y a las ambiciones personales para predicar el Evangelio. Ellos abandonaron sus profesiones, hogares y familias para cumplir la misión que Cristo les confió. En Hechos capítulo 5, versículo 41, después de ser azotados por el Sanedrín, los apóstoles salieron regocijándose por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por ese nombre. Este ejemplo demuestra que cargar la cruz no es solo una cuestión de sufrimiento, sino de alegría en servir a Cristo sin importar el precio. Los discípulos no se quejaban de la persecución, sino que la veían como parte del llamado. Ellos sabían que estaban siguiendo los pasos de su Maestro y que su recompensa estaba en la eternidad. Hoy esta misma aplicación sigue siendo válida. El llamado de Jesús no era solo para los 12 apóstoles, sino para todos los que desean seguirlo. Aunque no todos enfrenten la persecución física, todo verdadero discípulo debe estar dispuesto a renunciar a cualquier cosa que se convierta en un obstáculo para vivir plenamente para Cristo. En los días de Jesús, muchos querían seguirlo por los beneficios que Él ofrecía: curación, milagros, provisión. Sin embargo, cuando Él comenzó a hablar sobre cargar la cruz, muchos lo abandonaron. En Juan capítulo 6, versículo 60 y 6, se registra que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Esto revela una realidad que aún es verdadera hoy. Hay quienes desean un Cristo que bendice, pero no un Cristo que exige renuncia. El peligro de un evangelio sin cruz radica en que genera seguidores que buscan solo beneficios terrenales.
Cuando la fe se presenta como un camino hacia la prosperidad, el éxito y el bienestar, sin mencionar la necesidad de entrega y sacrificio, se crea una ilusión. Jesús nunca prometió una vida sin dificultades, sino que en el mundo tendríamos aflicciones. La cruz no es un detalle opcional, sino el centro de la vida cristiana. Esta distorsión del Evangelio puede verse en diversos mensajes modernos que enfatizan solo el lado positivo de la fe, sin hablar del compromiso exigido por Cristo. Esto resulta en una fe superficial que se derrumba ante la primera dificultad. Cuando alguien cree que seguir a Dios significa solo recibir bendiciones, tiende a frustrarse cuando enfrenta pruebas y termina alejándose. El apóstol Pablo advirtió sobre este peligro en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4, al decir que vendrá el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón en los oídos, amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. La cruz nos recuerda que el Evangelio no es acerca de lo que podemos ganar en esta vida, sino sobrevivir para la gloria de Dios, incluso si eso nos cuesta todo. El verdadero Evangelio es aquel que incluye la cruz. Seguir a Cristo significa más que buscar milagros y bendiciones. Significa estar dispuesto a sufrir por Él si es necesario. Cualquier mensaje que excluya este aspecto no es el Evangelio de Jesús, sino una versión distorsionada que engaña a las personas y las aleja de la verdadera fe. Desde el inicio de la humanidad, el deseo por gloria y reconocimiento siempre ha formado parte de la naturaleza humana. La búsqueda por poder, estatus y confort domina la sociedad, y eso no era diferente en los tiempos bíblicos. Los discípulos, por ejemplo, a menudo discutían sobre quién sería el mayor en el reino de Dios. En Marcos capítulo 10, versículo 37, Santiago y Juan llegaron a pedir sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús en su gloria. Sin embargo, Cristo les respondió que no sabían lo que estaban pidiendo, pues la verdadera gloria en el reino de Dios pasa primero por la cruz. El mundo enseña que para tener éxito es necesario buscar grandeza, mientras que Jesús enseñó que la verdadera grandeza está en servir. En Mateo capítulo 20, versículo 26, Él declaró: «Quien quiera llegar a ser grande entre ustedes, debe ser su sirviente». Esta mentalidad va en contra de todo lo que la sociedad valora. Mientras el mundo exalta a aquellos que acumulan riquezas e influencia, Jesús dijo que el mayor en el reino de los cielos es quien se humilla. La cruz representa exactamente lo opuesto a la gloria terrenal. Mientras el mundo busca reconocimiento, la cruz exige renuncia. Mientras el mundo busca confort, la cruz exige sacrificio. Mientras el mundo busca poder, la cruz exige humildad. Jesús, siendo Dios, podría haber exigido adoración y honor, pero eligió humillarse hasta la muerte, mostrando que el camino hacia la verdadera exaltación pasa por la obediencia y entrega. Pablo explicó este contraste en Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9, al decir que Jesús se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó soberanamente. Esto revela un principio espiritual poderoso. Aquellos que eligen cargar su cruz y vivir para Dios, aún sin reconocimiento humano, serán exaltados por Él en el momento adecuado. El verdadero discípulo necesita elegir entre la gloria de este mundo y la cruz de Cristo. No hay manera de seguir ambos caminos al mismo tiempo. Quien busca vivir para sí mismo, acumulando riquezas y poder, acabará perdiendo lo que realmente importa. Pero aquellos que están dispuestos a renunciar a todo por Cristo encontrarán una recompensa mucho mayor, no en esta tierra, sino en la eternidad.
Cuando Jesús ordenó a sus discípulos que tomaran la cruz, Él no estaba hablando solo de una renuncia personal, sino también sobre la manera en que deberían relacionarse con los demás. En Juan capítulo 13, versículo 34, Él dijo: «Un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado». El amor verdadero, según Cristo, no es solo un sentimiento, sino un acto de entrega y sacrificio. La cruz no simboliza solo sufrimiento, sino también el amor supremo. Jesús probó esto al entregarse voluntariamente por la humanidad. Él no fue forzado a morir, eligió cargar la cruz por amor. Este es el modelo que los cristianos son llamados a seguir. Amar al prójimo muchas veces significa negarse a sí mismo, renunciar a derechos y comodidades para servir a los demás. Así como Cristo no buscó su propia voluntad, sino que se entregó por el bien de los otros, sus seguidores también deben estar dispuestos a actuar de la misma manera. Esto se puede ver claramente en los primeros cristianos. En Hechos capítulo 4, versículo 32, está escrito que nadie consideraba exclusivamente suya ninguna de las cosas que poseía. Todo, sin embargo, les era común. La cruz enseñó a la iglesia primitiva que vivir para Cristo implicaba compartir, ayudar y cuidarse unos a otros. El amor verdadero exige renuncia, y aquellos que toman su cruz aprenden a priorizar el bien del prójimo sobre intereses egoístas. Además, tomar la cruz significa perdonar. Jesús, colgado en el madero, clamó en Lucas capítulo 23, versículo 34. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Él amó incluso a aquellos que lo crucificaron. Para los cristianos, eso significa que cargar la cruz no es solo soportar dificultades, sino también liberar perdón, incluso cuando parece imposible. El verdadero amor cristiano se manifiesta en la práctica de la cruz. Quien desea seguir a Cristo no puede vivir solo para sí mismo, sino que debe estar dispuesto a servir, perdonar y amar, incluso cuando eso exige sacrificio. La cruz nos enseña que amar al prójimo significa, muchas veces, renunciar al propio confort para que otros puedan experimentar la gracia de Dios. En Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesús añade un detalle importante a su llamado: «Tome su cruz cada día». Esto significa que seguir a Cristo no es una decisión única, sino un compromiso continuo. Muchas personas piensan que tomar la cruz es un momento de entrega aislado, pero Jesús dejó claro que esta elección debe renovarse diariamente. El llamado diario a tomar la cruz significa estar constantemente dispuesto a negar la propia voluntad para vivir la voluntad de Dios. Todos los días surgen oportunidades de elegir entre seguir a Cristo o seguir los propios deseos. Puede ser en forma de una decisión ética, en la manera en que tratamos a los demás o en la disposición de renunciar a algo por amor al Evangelio. Tomar la cruz diariamente es vivir en obediencia constante, incluso cuando eso nos cuesta algo. Muchos quieren seguir a Cristo, pero sin renunciar a su propio confort. Sin embargo, el discipulado genuino requiere perseverancia. Es fácil demostrar fe en momentos de entusiasmo, pero el verdadero seguidor de Cristo continúa cargando su cruz, incluso cuando surgen dificultades. Esto significa elegir amar cuando es más fácil odiar, perdonar cuando es más natural, guardar rencor y confiar en Dios cuando todo parece incierto. El apóstol Pablo entendió bien esta realidad. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 31, él declaró: «Muero todos los días». Esto no significa que enfrentaba la muerte física diariamente, sino que su vida estaba marcada por una entrega constante a Cristo. Para él, tomar la cruz no era algo eventual, sino un estilo de vida. El llamado de Jesús no es para un compromiso pasajero, sino para una decisión diaria.
La cruz no es solo un símbolo de un evento pasado, sino una realidad presente que nos recuerda todos los días que vivir para Cristo significa morir para nosotros mismos. Desde el principio, Jesús dejó claro que aquellos que lo siguieran enfrentarían persecuciones. En Juan capítulo 15, versículo 18, Él advirtió: «Si el mundo os odia, sabed que primero que a vosotros me odiaron a mí». Esto significa que cargar la cruz inevitablemente implica rechazo y oposición. La persecución no es un accidente en la vida cristiana, es una consecuencia natural de vivir según los valores del reino de Dios. La cultura del mundo se opone al mensaje de Cristo, pues el Evangelio desafía el pecado, confronta el egoísmo y expone la necesidad de arrepentimiento. Aquellos que eligen vivir en santidad, seguir las enseñanzas de Jesús y no conformarse a los patrones del mundo, a menudo son ridiculizados, excluidos y en algunos casos incluso perseguidos físicamente. Los primeros cristianos enfrentaron persecuciones intensas. Muchos fueron muertos en arenas romanas, quemados vivos o arrojados a las fieras por negarse a renunciar a su fe. Aún hoy, en diversas partes del mundo, cristianos sufren prisiones, torturas e incluso la muerte por su fidelidad a Cristo. Aunque en algunos lugares la persecución no sea física, muchos sufren rechazo en sus familias, entornos de trabajo o círculos sociales por mantenerse fieles a los principios bíblicos. El apóstol Pedro animó a los cristianos a no sorprenderse con las pruebas. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, él escribió: «Amados, no extrañéis el fuego ardiente que surge en medio de vosotros, destinado a probaros, como si alguna cosa extraordinaria os estuviese sucediendo». Esto significa que la persecución no debe verse como un castigo, sino como una confirmación de que estamos en el camino correcto. Jesús prometió que aquellos que sufren por causa de su nombre son bienaventurados. En Mateo capítulo 5, versículos 10 a 12, Él declaró que los perseguidos por causa de la justicia tienen un gran galardón en los cielos. Esto nos recuerda que la cruz no es el fin de la historia. Quien permanece fiel, incluso ante la oposición, tiene una recompensa eterna garantizada. Aunque tomar la cruz implique renuncia y sufrimiento, Jesús nunca dejó a sus seguidores sin esperanza. En Mateo capítulo 16, versículo 25, Él declaró: «Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, y quien pierda su vida por amor de mí, la hallará». Esta promesa revela que el sacrificio por el reino de Dios nunca es en vano. La lógica divina es diferente de la lógica humana. Mientras el mundo enseña que debemos aferrarnos a lo que tenemos para encontrar seguridad, Jesús enseña que la verdadera vida está en renunciar a todo por Él. La promesa de Cristo es que aquellos que estén dispuestos a perder su vida por amor a Él encontrarán una recompensa mucho mayor, tanto en esta vida como en la eternidad. Esta verdad puede verse en la experiencia de los discípulos. Ellos dejaron todo para seguir a Cristo y enfrentaron persecuciones, pero también experimentaron el poder de Dios de maneras extraordinarias. En Marcos, capítulo 10, versículos 29 y 30, Jesús prometió que aquellos que dejasen casas, hermanos, hermanas, padres o hijos por causa del Evangelio, recibirían 100 veces más, además de la vida eterna. Esto muestra que la cruz no es un camino de pérdida definitiva, sino de ganancia eterna. El mayor ejemplo de esta promesa cumplida es el propio Jesús. Él se entregó a la cruz, sufrió y murió, pero resucitó al tercer día y fue exaltado a la diestra del Padre. Su victoria sobre la muerte es la garantía de que aquellos que siguen sus pasos también participarán de esta gloria.
Como Pablo escribió en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12, si sufrimos, también con él reinaremos. Tomar la cruz no significa renunciar a la felicidad, sino intercambiar placeres pasajeros por una alegría eterna. Dios nunca ignora los sacrificios hechos por amor a Él, y aquellos que perseveren en el camino de la cruz experimentarán recompensas que van más allá de la comprensión humana. A lo largo de la historia, muchos interpretaron erróneamente la orden de Jesús de tomar la cruz. Algunas personas redujeron esta expresión a un símbolo de cualquier dificultad de la vida, mientras que otras utilizaron este concepto para justificar sufrimientos innecesarios o incluso autopunición. Sin embargo, es esencial entender el verdadero significado de esta orden para evitar distorsiones peligrosas. Una de las interpretaciones erróneas más comunes es creer que cualquier problema personal es una cruz. Aunque todos enfrentan dificultades, no todo sufrimiento tiene relación con el discipulado cristiano. Problemas financieros, enfermedades o conflictos familiares pueden ser desafíos naturales de la vida, pero cargar la cruz implica una elección intencional de seguir a Cristo, incluso cuando eso trae oposición o sacrificio. Otro error común es pensar que tomar la cruz significa buscar sufrimiento por sí mismo. Algunas personas, a lo largo de la historia, practicaron actos de autoflagelación, creyendo que esto las haría más espirituales. Sin embargo, Jesús nunca enseñó que el sufrimiento tiene valor por sí mismo. La cruz que Él pide que carguemos no se trata de castigarnos, sino de renunciar a nuestra propia voluntad para vivir según la voluntad de Dios. También hay quienes ven la cruz solo como un símbolo religioso, sin comprender su profundidad. Para algunos, cargar la cruz se reduce a usar un collar con este símbolo o asistir a una iglesia. Sin embargo, el llamado de Cristo va mucho más allá de un símbolo externo. Exige una transformación completa de vida, basada en la entrega total a Dios. Para entender correctamente esta orden de Jesús, es necesario reconocer que tomar la cruz es un compromiso diario de vivir para Dios. No se trata de sufrir por sufrir, ni de interpretar cualquier dificultad como una cruz. El verdadero significado está en la disposición de renunciar a todo por Cristo, sabiendo que este camino lleva a la verdadera vida. A lo largo de los siglos, la cruz se convirtió en el símbolo máximo del cristianismo. Sin embargo, en el primer siglo representaba muerte, vergüenza y condenación. La transformación de ese símbolo ocurrió porque Jesús lo resignificó, convirtiendo la cruz en un emblema de victoria y redención. Esta transformación no ocurrió solo en la cruz como objeto, sino también en la vida de aquellos que eligen seguirlo. Tomar la cruz significa permitir que Dios nos transforme. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo escribió: «Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente». El proceso de llevar la cruz implica dejar de vivir según los estándares del mundo y permitir que el Espíritu Santo modele nuestro carácter según la voluntad de Dios. Esta transformación puede verse en la vida de los discípulos. Pedro, que antes negó a Jesús por miedo, se convirtió en un líder valiente que enfrentó persecuciones sin dudar. Pablo, que perseguía cristianos, se convirtió en uno de los mayores predicadores del Evangelio. Estos ejemplos muestran que tomar la cruz no solo implica sacrificio, sino que también nos lleva a una vida completamente nueva, moldeada por el poder de Dios.
Otro aspecto de la transformación de la cruz está en la manera en que vemos el sufrimiento. Aquellos que viven según los estándares del mundo ven el dolor como algo que debe evitarse a toda costa. Sin embargo, aquellos que siguen a Cristo aprenden que Dios puede usar incluso las dificultades para su propósito. En Santiago capítulo 1, versículo 2, está escrito: «Tened por motivo de toda alegría el pasar por diversas pruebas». Esto no significa que el sufrimiento en sí mismo sea bueno, sino que Dios puede usarlo para fortalecernos y hacernos más semejantes a Cristo. La cruz nos enseña que la verdadera transformación sucede cuando morimos a nosotros mismos y permitimos que Cristo viva en nosotros. Aquellos que aceptan este llamado no solo experimentan un cambio de vida, sino que se convierten en testigos vivos del poder de Dios. Lo que antes era un símbolo de derrota se convierte en un emblema de la gracia divina, demostrando que el camino de la cruz lleva a la verdadera victoria. Tomar la cruz es un llamado exigente, y nadie puede cumplir esta orden solo con sus propias fuerzas. Por eso, la fe desempeña un papel fundamental en este proceso. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, está escrito: «Sin fe es imposible agradar a Dios». Esto significa que seguir a Cristo, negarse a sí mismo y enfrentar las dificultades del discipulado solo es posible cuando confiamos plenamente en el Señor. La fe nos da fuerzas para continuar cuando el camino se vuelve difícil. Muchos desisten del camino cristiano porque intentan llevar la cruz solo con su propia determinación. Sin embargo, Jesús nunca dijo que debíamos cargar este peso solos. Él prometió, en Mateo capítulo 11, versículo 28, que daría descanso a aquellos que vinieran a Él. Esto no significa que el llamado al discipulado será fácil, sino que Él estará con nosotros en cada paso del camino. Además, la fe nos permite ver más allá del presente. Muchas veces, llevar la cruz parece una carga pesada, porque estamos enfocados solamente en las dificultades del momento. Sin embargo, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, Pablo nos recuerda que nuestra leve y momentánea tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria. Cuando tenemos fe, entendemos que cualquier sacrificio hecho por Cristo tiene una recompensa eterna. Otro aspecto importante de la fe es la confianza de que Dios usa incluso las dificultades para nuestro crecimiento. En Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto significa que, incluso cuando enfrentamos rechazo, persecución o dificultades, podemos creer que Dios está en control y nos está moldeando a través de estas experiencias. Llevar la cruz exige fe porque es un camino contrario a la lógica del mundo. Mientras el mundo enseña que debemos buscar comodidad y realización personal, Jesús nos llama a una vida de entrega y servicio. Solo aquellos que confían en Dios con todo su corazón pueden vivir de esta manera, porque saben que, al final, la recompensa será infinitamente mayor que cualquier sacrificio hecho en esta vida. A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres han demostrado lo que significa tomar la cruz y seguir a Cristo. Desde los tiempos bíblicos hasta los días actuales, hay incontables ejemplos de personas que eligieron la fidelidad a Dios, incluso cuando eso significaba enfrentar persecuciones, rechazo y sacrificios. El apóstol Pablo es uno de los mayores ejemplos de este compromiso. Antes de convertirse, perseguía a los cristianos, pero, tras su encuentro con Cristo en el camino, a Damasco, comenzó a dedicar su vida al Evangelio. En 2 Corintios, capítulo 11, versículos 23 a 27, describe todo lo que sufrió por amor a Cristo: prisiones, azotes, naufragios, hambre y persecuciones. Aún así,
permaneció fiel hasta el final, declarando en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7, «He peleado el buen combate, he terminado la carrera, he guardado la fe». Otro ejemplo destacado es el de Esteban, el primer mártir cristiano. En Hechos, capítulo 7, predicó valerosamente ante el Sanedrín, sabiendo que eso podría costarle la vida. Fue apedreado hasta la muerte, pero su última actitud fue orar, pidiendo que Dios perdonara a aquellos que lo mataban, mostrando el verdadero significado de cargar la cruz. En la historia de la Iglesia, muchos otros siguieron este camino. Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán que se opuso al nazismo, fue encarcelado y ejecutado por su fe. Jim Elliot, un misionero estadounidense, fue muerto al intentar evangelizar a un pueblo indígena en Ecuador. Estos hombres sabían que seguir a Cristo podría costarles la vida, pero estaban dispuestos a pagar el precio. Pero no son solo aquellos que murieron por su fe quienes tomaron la cruz. Muchos cristianos enfrentan desafíos diarios al elegir vivir de manera íntegra, renunciar a oportunidades deshonestas o perdonar cuando el mundo enseña a replicar. Cada decisión de seguir a Cristo en medio de un mundo que se opone a Él es una forma de cargar la cruz. Estos ejemplos nos desafían a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a vivir este llamado? Tomar la cruz no es algo reservado solo para algunos, sino una invitación para todos los que desean seguir verdaderamente a Cristo. Las palabras de Jesús, «Toma tu cruz y sígueme», siguen resonando hasta hoy. Su llamado no fue solo para los discípulos de aquella época, sino para todos aquellos que desean seguirlo en cualquier tiempo y lugar. La invitación de Cristo es clara. No hay manera de seguirlo verdaderamente sin estar dispuesto a cargar la cruz. Seguir a Jesús significa hacer elecciones diarias que demuestran nuestro compromiso con Él. Significa decir no al pecado, incluso cuando eso nos cuesta amistades u oportunidades. Significa vivir en obediencia a la palabra de Dios, aunque eso nos haga impopulares. Significa amar, perdonar y servir, incluso cuando todo dentro de nosotros desea hacer lo contrario. El llamado a cargar la cruz puede parecer difícil, pero es un camino que conduce a la verdadera vida. En Mateo capítulo 10, versículo 39, Jesús dijo, «El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por amor de mí, la hallará». Esto significa que la verdadera felicidad no está en vivir para uno mismo, sino en entregarse completamente a Dios. Hoy, Jesús sigue llamando a las personas a seguirlo de manera radical. No promete una vida sin dificultades, pero asegura que estará presente en cada paso. Y más que eso, promete que aquellos que sean fieles recibirán una recompensa eterna. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, declara, «Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida». Ante este llamado, cada uno necesita tomar una decisión. ¿Estaremos dispuestos a cargar nuestra cruz y seguir a Cristo, independientemente del costo? Esta es la pregunta que no solo define nuestra jornada en esta tierra, sino también nuestro destino eterno. Si este mensaje tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre el verdadero significado de seguir a Cristo, deja tu comentario abajo. Queremos saber qué significa tomar tu cruz para ti. Además, comparte este video con alguien que necesita escuchar esta palabra y fortalécete en la fe. Y si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscribirte y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenidos que edifican tu caminar con Dios. Que el Señor te bendiga y te fortalezca en la jornada de la fe.